sido alguien que crea en lo sobrenatural. Soy médico, y en nuestra profesión estamos acostumbrados a ver todo tipo de cosas. Pero lo que ocurrió aquella noche en el hospital, aún me cuesta encontrarle una explicación. Era una noche de tormenta. Estaba trabajando en un hospital pequeño y bastante antiguo, ubicado en un pueblo donde el silencio era el protagonista una vez que caía la noche. La mayoría de las veces, las emergencias nocturnas eran rutinarias. Caídas leves, fiebres o alguna que otra herida menor. Pero esa noche, las cosas cambiaron para siempre. El viento golpeaba con fuerza las ventanas y el sonido de la lluvia era casi ensordecedor. Recuerdo que miré el reloj justo antes de que todo comenzara. Unas 55 AM. Los pasillos estaban tranquilos, casi vacíos. Algunos pacientes dormían, otros estaban bajo observación, y el personal de guardia intentaba mantener la calma mientras la tormenta afuera creaba un ambiente opresivo. De repente, a las 1:55 AM, todo se oscureció. Un apagón absoluto. El hospital quedó sumido en una oscuridad que, por alguna razón, no se sentía normal. No era el típico apagón donde sabes que en unos segundos el generador tomará el control. No, esto era diferente. Hubo un silencio tan profundo que hasta la tormenta pareció desaparecer por un momento. Lo que más me inquietó fue el frío que sentí. No era el típico frío de la noche, era algo más. Una corriente helada recorrió los pasillos, y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Intenté racionalizarlo, tal vez el cambio de temperatura provocado por el apagón. Pero entonces, algo cambió en el ambiente. Algo que no puedo describir con exactitud, pero que me puso los nervios de punta. Los generadores tardaron más de lo normal en reactivarse, y para cuando la luz volvió, algo en el hospital se sentía distinto. Parecía que la oscuridad había traído consigo una presencia. Algo que no se podía ver, pero que todos sentíamos. Aquella noche fue solo el comienzo de lo que se convirtió en una serie de eventos extraños. Siempre a la misma hora. 1:55 AM. Los días siguientes, los apagones comenzaron a ser algo habitual. Siempre a la misma hora. Y siempre con esa sensación inquietante de que algo más estaba presente. Al principio pensé que eran solo problemas técnicos, pero lo que más me desconcertaba eran las reacciones de los pacientes. Algunos comenzaron a reportar sensaciones extrañas, ruidos de pasos en los pasillos vacíos, puertas que se cerraban sin razón, y, lo más perturbador, voces. Voces que aseguraban escuchar durante los apagones. Pacientes que normalmente eran racionales, algunos incluso sin ningún historial psiquiátrico, me miraban con ojos llenos de miedo, describiendo cosas que hasta ese momento me negaba a creer. El personal del hospital también comenzó a hablar, aunque siempre en susurros, como si temieran que mencionarlo abiertamente haría que esos fenómenos empeoraran. Todos evitaban la pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué ocurría exactamente a las 1:55 AM? Fue entonces cuando decidí investigar. No podía seguir trabajando en medio de esos extraños apagones sin intentar comprender qué estaba pasando. Revisé informes, registros, todo lo que pudiera darme una pista. Y lo encontré. La noche en que comenzaron los apagones, exactamente a las 1:55 AM, un paciente murió. Era un anciano indigente que había ingresado horas antes con heridas graves. Según el informe, había sido atacado, pero la policía no había podido encontrar al culpable, y el caso quedó archivado como un crimen sin resolver. Lo que me perturbó no fue solo la coincidencia de la hora de su muerte con los apagones, sino un detalle que nadie parecía haber notado. El anciano había pronunciado unas palabras justo antes de morir. Un enfermero que lo atendió me contó que, en su último suspiro, el hombre dijo: "No he terminado aquí",
Él me sigue. Aquellas palabras me marcaron. ¿Qué significaban? ¿A quién se refería? El enfermero me aseguró que en su momento no le dio importancia, pero ahora, después de todo lo que había estado ocurriendo, la frase adquiría un nuevo significado. Las semanas pasaron y los fenómenos continuaron. A las 1:55 a.m., las luces fallaban, las máquinas dejaban de funcionar y el hospital caía en una oscuridad total. Nadie se atrevía a recorrer los pasillos durante esos minutos, pero los que sí lo hicieron afirmaban haber visto una figura, la silueta de un hombre que desaparecía tan pronto como la luz regresaba. Al principio pensé que eran solo habladurías, el resultado del miedo colectivo, pero una noche lo vi yo mismo. Estaba en la sala de urgencias revisando a un paciente, cuando de repente el apagón ocurrió de nuevo. El generador tardó en reactivarse y en esos minutos de oscuridad sentí una presencia a mis espaldas. Giré lentamente y allí en el pasillo lo vi. Era solo una sombra, pero su forma era claramente la de un hombre. No caminaba, no se movía, solo estaba allí, observando. Mi corazón se detuvo por un segundo, y cuando la luz volvió ya no había nadie. Desde ese momento supe que lo que estaba ocurriendo en el hospital no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Seguí investigando y descubrí que el anciano había sido atacado por alguien que nunca fue identificado. El caso, lleno de irregularidades, parecía ocultar algo más profundo. Tal vez el asesino seguía libre. Pero lo que sí estaba claro es que, de alguna manera, el alma del anciano no descansaba en paz. No sé si alguna vez se resolverá el misterio de lo que ocurrió aquella noche, pero lo que puedo asegurar es que, desde entonces, cada vez que el reloj marca las 1:55 a.m. en ese hospital, todos sentimos lo mismo. Una presencia que no podemos ver, pero que nos observa desde la oscuridad, esperando. Continuamos. Trabajo en un pequeño hospital rural, uno de esos lugares que han envejecido mal con el paso del tiempo. Las paredes están desgastadas, las luces parpadean de vez en cuando, y el generador se avería con demasiada frecuencia. A nadie le sorprende mucho cuando las luces fallan, pero hay algo en esos apagones que siempre me ha puesto los pelos de punta. La primera vez que lo noté fue hace varios meses, en mi turno de noche. Las luces comenzaron a parpadear como de costumbre, pero esa vez se sintió diferente. A la 1:30 de la madrugada, el hospital quedó sumido en la penumbra. Aunque el generador debería haber encendido las luces en cuestión de segundos, tardó más de lo habitual en arrancar. Durante esos segundos de oscuridad, una extraña sensación de tensión se apoderó de mí, como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras. En aquella ocasión me encontraba revisando a los pacientes en el ala de cuidados intensivos, y todo parecía estar en orden. Los monitores zumbaban, las máquinas respiraban por los pacientes, pero había algo en el aire, algo que no podía ver pero que definitivamente sentía. Caminé por el pasillo con mi linterna. El haz de luz parecía más débil de lo que debería. Al final del corredor, una sombra se movió rápidamente, tan fugaz que por un momento pensé que era producto de mi imaginación. Decidí no mencionarlo a nadie. A la noche siguiente ocurrió lo mismo. El generador volvió a fallar, las luces parpadearon, y durante los segundos de oscuridad sentí una presencia. No la veía, pero sabía que estaba allí. No sé cómo explicarlo, pero la sensación era la misma cada vez que las luces se apagaban, como si algo estuviera esperando ese preciso momento. Los apagones no eran algo raro, pero empecé a darme cuenta de que siempre sucedían a la misma hora, y siempre en el ala de cuidados intensivos.
No podía evitar sentir que había algo detrás de esas fallas eléctricas. Las sombras parecían más profundas y el aire más denso. Una noche, mientras realizaba mis rondas habituales, el apagón sucedió de nuevo. Caminaba por el pasillo cuando las luces se apagaron por completo. Esta vez la oscuridad duró más de lo usual, y en medio de ella, sentí una brisa fría que recorrió mi espalda, como si alguien hubiera pasado cerca de mí. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire, pero esa sensación fue tan real como cualquier cosa que hubiera sentido antes. No quise alarmarme, así que continué con mis tareas, aunque noté que los pacientes en el ala parecían más agitados durante los apagones. Algunos murmuraban en sueños, otros movían las manos inquietamente, como si sintieran lo mismo que yo. Todo se volvía extraño, como si una energía pesada y densa se apoderara del lugar. Decidí compartir lo que estaba sintiendo con un compañero, pero la respuesta que recibí fue la esperada. Es estrés. Pasa en todos los hospitales. Aunque traté de convencerme de que tenía razón, no pude dejar de sentir que había algo más detrás de todo esto. Una noche, mientras estaba revisando el expediente de uno de los pacientes más graves, un apagón más largo de lo normal me sorprendió. Todo quedó en silencio. Ni siquiera el zumbido de los monitores se escuchaba. El generador tardó en arrancar y por unos minutos el hospital quedó sumido en una oscuridad inquietante. Entonces, en medio de esa oscuridad lo escuché. No era un sonido fuerte, más bien un susurro. Algo tan suave que apenas era audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Parecía venir del fondo del pasillo, donde no había nadie más que yo. Avancé lentamente con la linterna, aunque no quería. Cada paso se sentía más pesado, y el aire más frío. A mitad del camino la luz parpadeó, pero esta vez no fue solo la linterna. Cuando levanté la vista vi algo moverse entre las sombras. Era solo una silueta oscura, pero su presencia me hizo detenerme en seco. No pude distinguir si era una persona o simplemente un juego de luces, pero lo que sí supe es que no estaba sola. Por fin, las luces volvieron a encenderse y la figura desapareció. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ver. No había explicación lógica para ello, pero tampoco tenía forma de explicarlo sin parecer paranoica. Los apagones continuaron ocurriendo durante los siguientes días, y cada vez que sucedían, esa misma sensación volvía a apoderarse de mí. Algunos compañeros también comenzaron a notar cosas extrañas, pero nadie quería hablar abiertamente del tema. Parecía que todos sabíamos que algo no estaba bien, pero preferíamos no darle nombre. Con el tiempo comencé a notar un patrón. Cada vez que había un apagón, uno de los pacientes más graves empeoraba. No era algo inmediato, pero siempre, después de esas noches en las que las luces fallaban, sus signos vitales caían inexplicablemente. Intenté ignorarlo, convencerme de que todo tenía una razón médica, pero en lo profundo sabía que no era así. Una noche, después de otro apagón particularmente largo, uno de los pacientes falleció. Estaba en estado crítico, pero su muerte fue repentina. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero en el fondo, no podía dejar de pensar en lo que había estado sintiendo en esas semanas, como si algo o alguien en el hospital estuviera provocando esos apagones, algo que no podíamos ver. No sé qué sucede en este hospital cuando las luces se apagan, pero lo que he vivido me ha dejado con más preguntas que respuestas. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Julián. Llevo más de 10 años trabajando como enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en un pequeño pueblo. A lo largo de los años he visto de todo: la muerte,
aunque nunca fácil, se vuelve una especie de compañera constante cuando trabajas en un lugar como este. Al principio me costaba, como a todos, sentir esa impotencia al ver a alguien partir sin poder hacer nada más que acompañarlo en sus últimos momentos. Pero con el tiempo, uno aprende a lidiar con eso, o al menos eso creía. Hace unos meses, algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo bien sin que suene a locura, pero todo comenzó con un hombre mayor, don Manuel, que llevaba días en un estado crítico. Su familia ya no esperaba un milagro, y los médicos lo sabían también. Yo estaba en mi turno de noche cuando, de repente, los monitores empezaron a mostrar un leve repunte en sus signos vitales. Un pico de oxigenación y frecuencia cardíaca. Nada drástico, pero suficiente como para llamarme la atención. Me acerqué rápidamente pensando que tal vez estaba mejorando, pero justo en ese momento, don Manuel dejó de respirar. Pensé que el equipo había fallado, que algo no estaba bien con los monitores. Hablé con los médicos, pero me dijeron que esas fluctuaciones a veces ocurren, que no había nada de qué preocuparse. Me lo creí, al menos por esa noche. Unos días después ocurrió algo similar. Otra paciente, una mujer mayor llamada Doña Rosa, estaba en sus últimos momentos. Esta vez el pico en los signos vitales fue aún más breve, pero lo suficiente para que yo lo notara. Y lo mismo, apenas unos segundos después falleció. Ahí fue cuando comencé a preocuparme. Coincidencia, quizá, pero mi mente no pudo evitar darle vueltas, porque justo antes de morir, era como si en esos últimos instantes el cuerpo intentara aferrarse desesperadamente a algo, a la vida, tal vez. Al principio no le di demasiada importancia, pero con el paso de las semanas, este patrón comenzó a repetirse. Siempre de noche, siempre cuando yo estaba de turno, siempre un leve pico, un último suspiro, y luego la muerte. Mis compañeros no lo notaban, o al menos no lo mencionaban. Era como si yo fuera el único que podía ver esas pequeñas fluctuaciones, esas señales casi imperceptibles. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo más estaba sucediendo. Empecé a obsesionarme un poco, lo admito. Revisaba los historiales de los pacientes. Trataba de encontrar alguna conexión entre ellos, pero nada. Algunos eran ancianos, otros habían tenido accidentes graves, y otros simplemente sucumbieron a enfermedades que ya no tenían cura. No había un patrón claro, más allá de ese último suspiro. Recuerdo una noche en particular. Estaba cuidando a un hombre joven, de apenas 30 y tantos años. Había sufrido un accidente de coche y sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Estaba solo en su habitación, sus padres vivían lejos y aún no habían podido llegar. Mientras monitoreaba sus signos vitales, vi el ya familiar pico en los monitores. Fue apenas un parpadeo, pero ahí estaba. Me acerqué preocupado, y en ese preciso momento el hombre abrió los ojos. No dijo nada, pero su mirada se clavó en la mía. Era como si quisiera decirme algo, como si estuviera pidiéndome ayuda, pero antes de que pudiera reaccionar, su mirada se apagó, y el monitor mostró una línea plana. Esa noche me fui a casa con un nudo en el estómago. No pude dormir. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Qué estaba pasando? Porque solo yo parecía notarlo. Con el tiempo, empecé a tener pesadillas. En ellas veía a los pacientes que habían fallecido durante mis turnos. Estaban sentados en sus camas, con los ojos fijos en mí, como si me estuvieran esperando, como si quisieran que entendiera algo que yo no podía captar. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Decidí que no podía seguir así.
Había algo en esos últimos momentos que me estaba afectando más de lo que podía soportar. Entonces comencé a hablar con los pacientes antes de que fallecieran, aunque estuvieran inconscientes. Les decía que estaba ahí para ellos, que no estaban solos. No sé si eso cambiaba algo, pero me hacía sentir mejor. Como si de alguna manera estuviera cumpliendo con mi deber hasta el final. Una de las últimas veces que sucedió fue con una mujer llamada Clara. Estaba en coma desde hacía días, y los médicos ya habían advertido a su familia que no había nada más que hacer. Esa noche, justo antes de que falleciera, los monitores volvieron a mostrar ese leve aumento en sus signos vitales. Me acerqué a su cama, y aunque sabía que no podía escucharme, le susurré que todo estaba bien, que podía descansar. Cuando el monitor mostró la línea plana, sentí una paz extraña, pero también una inquietud que no pude sacudir. Estaba convencido de que esos últimos suspiros, esas breves fluctuaciones, no eran solo fallos del equipo o reacciones naturales del cuerpo. Era algo más, algo que no lograba comprender del todo, pero que se repetía cada vez más a menudo. A lo largo de los meses, he pensado mucho en lo que podría significar. Quizá esos suspiros son los últimos esfuerzos del alma por aferrarse a la vida. O tal vez son una forma de despedida, una manera de hacer sentir su presencia por última vez antes de partir. No sé si alguna vez llegaré a entenderlo completamente, pero cada vez que ocurre me quedo con esa sensación de que, en esos instantes finales, estamos más cerca de lo inexplicable de lo que jamás podríamos imaginar. Tal vez no hay una respuesta clara, pero lo que sí sé es que esos últimos suspiros me han enseñado algo. A veces la muerte no es solo un final, sino una especie de comunicación silenciosa que va más allá de lo que podemos ver o entender. Continuamos. Hace unos años trabajaba en un hospital que siempre tenía una atmósfera un tanto densa. No sabría decirte si era el ambiente o si simplemente me estaba dejando llevar por el cansancio, pero algo en ese lugar nunca me hizo sentir del todo cómoda. Era un hospital antiguo, con largos pasillos mal iluminados y techos altos que hacían que cada paso resonara más de lo normal. Recuerdo una noche en particular, una que se quedó grabada en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Era mi turno nocturno, como muchas otras veces, y no era especialmente raro que el hospital estuviera tranquilo a esas horas. Mi área de responsabilidad era la planta de cardiología, y aunque siempre había movimiento, las noches solían ser más calmadas. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Estaba terminando de revisar a los pacientes cuando de repente sonó el teléfono del mostrador de la planta. Lo raro es que a esa hora rara vez sonaba. La mayoría de las llamadas entraban por la recepción, y si algo urgente ocurría, nos avisaban por otros medios. Al principio pensé que sería algún compañero o una llamada errónea. Sin embargo, cuando levanté el auricular, solo escuché silencio al otro lado. Intenté hablar, pregunté quién llamaba, pero no recibí respuesta. Solo se escuchaba una especie de interferencia, como estática, y luego un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. No le di demasiada importancia y colgué. Era posible que hubiera sido un problema técnico. El asunto es que apenas pasaron unos minutos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez la sensación fue diferente. Algo en mí se tensó. Respondí de nuevo, pero otra vez, solo estaba esa estática al otro lado. Y de nuevo, un murmullo ininteligible. Esta vez el sonido me pareció más claro, aunque seguía siendo imposible distinguir lo que se decía. Colgué por segunda vez, pero esta vez ya no estaba tan tranquila. No sé si era mi imaginación, pero sentía una presión en el ambiente. Los pasillos vacíos y el silencio del hospital solo hacían que mi incomodidad aumentara.
Decidí continuar con mi trabajo, pero cuando pasaba por uno de los cuartos de los pacientes, escuché algo que me detuvo. Uno de los monitores comenzó a sonar, indicando que los signos vitales de un paciente estaban fluctuando. Me acerqué para ver qué pasaba, y vi que el paciente, un hombre mayor que había tenido un infarto días antes, estaba despierto y mirando fijamente hacia la puerta. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. Lo miré a los ojos, pero no respondió inmediatamente. Tras unos segundos, simplemente me dijo: "Ella está aquí". Eso me heló la sangre. Le pregunté de quién hablaba, pero él solo señaló hacia el pasillo. Por supuesto, no había nadie. Intenté calmarlo diciéndole que tal vez estaba confundido o soñando, pero me miró con una seriedad que me dejó sin palabras. Decidí dejarlo descansar y seguí mi ronda. El pasillo se sentía más frío de lo habitual, pero me convencí de que todo eran coincidencias. Hasta que nuevamente el teléfono sonó. Cuando atendí esta vez ya no había estática. Lo que escuché fue una voz débil, quebrada, casi un susurro. Apenas podía entender lo que decía, pero sonaba como una mujer. Y lo poco que logré captar fue algo así como: "Ayúdame, estoy perdida". Mi cuerpo se paralizó al instante. No supe qué decir. Traté de preguntar quién era, si necesitaba asistencia, pero antes de que pudiera continuar la llamada se cortó. Esta vez no colgué yo. La línea simplemente se cortó sola, como si la llamada nunca hubiera existido. Decidí revisar el historial de llamadas en el sistema, solo para confirmar que no estaba imaginando las cosas. Sin embargo, para mi sorpresa, no había ningún registro de llamadas recibidas en ese momento. Ninguna. Lo que había escuchado no debería haber sido posible. Los días siguientes intenté no pensar demasiado en el tema. El trabajo en el hospital seguía, y aunque la sensación incómoda persistía, no había vuelto a recibir más llamadas extrañas. Hasta que una de mis compañeras de turno me contó algo que me dejó pensando. Me dijo que hace muchos años había habido una enfermera que trabajaba en el mismo hospital. Al parecer, un error durante una emergencia médica terminó con la vida de un paciente en su turno. Después de eso, la culpa la consumió y terminó quitándose la vida. Se decía que en las noches más tranquilas se podían escuchar sus pasos por los pasillos o incluso recibir llamadas de un número desconocido. No sé si lo que me pasó esa noche está relacionado con esa historia, pero lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que suena el teléfono en el turno de la madrugada, algo en mi interior se tensa. No puedo evitar pensar en esa voz débil, pidiendo ayuda desde algún lugar más allá de lo que podemos entender. Tal vez sea solo una leyenda más, o tal vez algo o alguien sigue atrapado en esos largos pasillos, incapaz de descansar. No tengo la respuesta, pero esa noche cambió algo en mí. No puedo ignorar la posibilidad de que, a veces, lo que creemos que es solo una historia tiene raíces más profundas de lo que podemos imaginar.